Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier les da la bienvenida y les agradece por estar acompañándome aquí desde esta ciudad de Buenos Aires en este programa Reencuentro, que es una posibilidad que tenemos para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir mucho más ricos que cuando hemos empezado este encuentro. Bueno, el día de hoy, que corresponde al día 19 del mes de Av del año 5784 del calendario hebreo, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat, hoy viernes, en la ciudad de Buenos Aires, está establecido a las 18 horas 11 minutos. Y el Shabbat termina mañana, sábado, a las 19 horas 08 minutos. Muchas gracias por estar acompañándome. Bueno, hay tantos temas para hablar y hay una porción de la Torá de esta semana que precisamente es Ekev. Y esto está relacionado con muchos temas. Yo siempre digo que cuando estemos Torah tenemos que saber que como la Torah es un árbol de vida, nos está enseñando cosas, no como un libro de historia, que no lo es, no como un libro de geografía, que tampoco, sino que nos está enseñando cuál es el camino de la vida y la eternidad que tienen estas enseñanzas. Y precisamente en la porción que hay de la Torah nos está invitando a pensar, entre otras cosas, acerca del tema de la memoria, acerca de los ideales y a veces el peligro que enfrenta conseguir un ideal o un objetivo. Y precisamente, hablando de este tema, Moshe propone una doctrina política que tiene una sabiduría enorme, que nunca es redundante ni siquiera obsoleta. Y él va contrastando el ideal al cual fue llamado el pueblo de Israel y el peligro que el pueblo enfrenta. Por un lado vamos a ver dos comentarios que hace la Torá. Primero dice: observen los preceptos que el Señor vuestro Dios les ordenó, caminando por sus sendas y reverenciándolo, porque el Señor los está conduciendo a una buena tierra, con arroyos y lagunas de agua, fuentes que emanan de los valles y los montes. Una tierra, dice después, en la cual el pan no va a escasear y nada les va a faltar. Y dice después: cuando hayan comido y estén satisfechos, bendigan al Señor, vuestro Dios, por la buena tierra que Él les ha dado. Y esto está escrito en Deuteronomio, pero esto también encierra un peligro. Y el peligro incluso también está señalado también en el mismo libro de Deuteronomio, porque dice: tengan cuidado de no olvidar al Señor, vuestro Dios, y no dejen de observar sus preceptos, sus leyes, ni sus decretos. Porque de lo contrario, continúa diciendo, cuando hayan comido y estén satisfechos, y cuando construyan bellas moradas y se establezcan en el lugar, etc., y cuando todo se haya multiplicado, cuando vuestro corazón se haya enorgullecido y se olvidaren del Señor vuestro Dios, que los sacó de Egipto y de la esclavitud, pueden decirse: es mi poder y mi fortaleza las que han producido esta riqueza para mí. Pero recuerden al Señor vuestro Dios, porque Dios es el que le dio la capacidad de producir riqueza. Y así lo confirma su pacto que el Creador juró ante vuestros antepasados. Y la verdad que estas dos porciones, estos pasajes, uno sigue directamente después del otro, porque están ligados por una frase que dice: cuando hayan comido y estén satisfechos. Y luego viene el contraste, que es un juego entre un verbo recordar y olvidar, porque en la primera parte dice recordar y después dice que no hay que olvidar. Y Moshe dice que te van a ocurrir buenas cosas, pero la verdad que todo depende de que tengas buenas cosas acerca de cómo vas a responder a los desafíos que tenés en la vida. Porque dice: comerás y estarás satisfecho y bendecirás a Dios recordando, y esto es importante, recordar, zahor, ¿no? Que en hebreo, que todas las cosas provienen del Creador. Dice: o comerás y estarás satisfecho y olvidarás a quién debes todo esto. Claro, uno
tiene la tendencia de pensar que todo proviene directamente de tu propio esfuerzo. Y uno puede decir, mi poder y la fortaleza de mis manos produjeron esta riqueza para mí. Pero, aunque parecería ser una pequeña diferencia, dice Moshe, esto es toda la diferencia. Solo alrededor de esto va a girar tu futuro como nación en tu propia tierra. La verdad que este argumento de Moshe es brillante. Uno puede pensar que los tiempos difíciles han pasado, que deambularon 40 años sin un hogar. Claro, hubieron momentos en los que no tuvieron agua ni comida, estaban a la intemperie, fueron atacados por los enemigos. Y ustedes pueden pensar que todo esto era la prueba de su fortaleza, pero no es así. El verdadero desafío en la vida, diría yo, no es la pobreza, sino la riqueza. No es la esclavitud, sino la libertad. No es el desamparo, sino el hogar. Estos son los desafíos. Veamos, muchas naciones, por ejemplo, se elevaron a grandes alturas cuando se enfrentaron a peligros y dificultades. Claro, superaron las crisis, ya de sequía, plagas, derrotas, recesiones, y fueron fortalecidas por ellas. ¿Qué es lo que pasa en la vida? Cuando los momentos son duros, la gente crece. Van acercando sus diferencias, porque hay un sentido de solidaridad y comunidad. Las personas, ya sean vecinos y extranjeros, comparten el mismo esfuerzo. Y mucha gente que pasó por la guerra lo sabe muy, pero muy bien. ¿Sabes que la verdadera prueba de una nación no reside en que puede sobrevivir una crisis, sino que la verdadera prueba es si puede hacer la supervivencia a la nación en ausencia de la crisis? ¿Pueden permanecer fuertes durante las épocas de plenitud, poder y prestigio? Este es el desafío que ha derrotado a todas las civilizaciones que fueron conocidas en la historia. Y Moshe dice, no permitas que eso sea la causa de tu derrota. Claro, esta visión es impactante. Vemos que la historia está plena de reliquias, sí, yo diría reliquias de naciones, que claro, en su momento parecían inexpugnables, pero que después declinaron, cayeron y fueron olvidadas. Y siempre por la razón proféticamente vista por Moshe. Dice, ellos olvidaron. La memoria se va difuminando, se disipa. Y la gente, en este caso, pierde de vista los valores por los cuales alguna vez luchó. Por ejemplo, justicia, igualdad, libertad, claro, independencia. La nación, luego de las batallas iniciales, se vuelve fuerte. Algunos de los miembros pueden enriquecer, se vuelven relajados, autoindulgentes y muchas veces decadentes. Y pierden el sentido de la solidaridad social. Porque claro, ya no piensan que su deber es el cuidar a los pobres, los débiles, los marginados, los olvidados. Claro, comienzan a sentir que toda esa posición y riqueza es suya por derecho propio. Empiezan a desgastarse estos lazos de fraternidad, de responsabilidad, y los menos favorecidos sienten, claro, una sensación de injusticia. Y esto prepara un escenario para una revolución o una conquista. Porque las sociedades sucumben a las presiones externas cuando fueron debilitadas por la decadencia interna. Y este precisamente era el peligro que vislumbró Moshe y sobre el cual lanza su advertencia. Esto fue confirmado por muchos analistas. Veamos, por ejemplo, en el siglo XIV, un estudioso islámico, el Ibn Khaldun, que argumentó que cuando una civilización se vuelve grande, sus élites se acostumbran al lujo y al confort, y el pueblo en general pierde lo que él llamó la solidaridad social. Entonces la gente se vuelve presa fácil de un enemigo conquistador, incluso menos civilizado, pero más cohesionado y decisivo. Veamos, por ejemplo, otro filósofo, italiano en este caso, siglo XVIII, Giambattista Vico, y también habla que hay un ciclo similar. Primero, la gente siente lo que necesita,
después considera lo útil, luego se dedica al confort y luego a gozar de los placeres. Posteriormente se pierde en la lujuria y finalmente enloquece dilapidando sus propiedades, porque la verdad es que la riqueza, dice él, conduce a la decadencia. Incluso un filósofo muy importante, Bertrand Russell, él escribió Historia de la filosofía occidental y plantea que hubieron dos grandes picos de la civilización que fueron alcanzados por la antigua Grecia y la Italia del Renacimiento. Pero dice que, y reconoce que las características que las hicieron grandes a estas civilizaciones fueron precisamente las que contenían la semilla de su propia caída, tanto en Grecia como lo que pasó en el Renacimiento italiano, porque esto es historia. Entonces Moshe hizo más que producir una profecía y una advertencia. También enseñó cómo se podía evitar la situación. Y aquí está la percepción. Y esta percepción que fue tan importante como lo sigue siendo ahora. Porque él habla en definitiva de qué? De la memoria. La importancia vital de la memoria para la salud moral de la sociedad. Y yo diría también, para la supervivencia de la sociedad. Porque la memoria es la garantía de la supervivencia. Es la garantía que no caigamos en la decadencia. Claro que a través de la historia hubieron muchos intentos de asociar la ética a los atributos esenciales de la humanidad. Hubieron pensadores, claro, pensadores diferentes a través de la época, como Immanuel Kant, que la asociaron la ética a la razón. Otros la asocian al deber. Otros, como David Hume, la atribuye a sentimientos básicos como la simpatía, la compasión. Adam Smith la definió como la capacidad de volver a situaciones determinadas y juzgarlas con desapego. Pero ninguna de estas concepciones demostró ser infalible. Pero el judaísmo, claro, el judaísmo adopta una postura diferente. ¿Qué dice? Que la memoria se constituye en el guardián de la conciencia. ¿Y por qué? Porque se utiliza muchísimas veces el verbo en la lectura zahor, que quiere decir recuerda. Y este verbo zahor resuena en los discursos de Moshe, precisamente en el libro de Deuteronomio, cuando dice, recuerden que fueron esclavos en Egipto, recuerden que vuestro Dios les ordenó que observen el Shabbat, recuerden cómo el Señor los guió a través del desierto. Recuerden, y nunca olviden, el enojo que le provocaron al Señor, vuestro Dios, en el desierto. Recuerden lo que el Señor le hizo a Miriam en el camino de la salida de Egipto. Recuerden lo que les hicieron los amalequitas en el camino de la salida de Egipto. Recuerden los días de antaño y los años de las épocas pasadas. Y hay un tratadista, que precisamente es Jaime Yerushalmi, en un tratado que se llama Zahor, Historia Judía y Memoria Judía. Y él dice, solo en Israel y en ningún otro lugar existe el mandato de recordar como imperativo religioso de todo un pueblo. Este es fantástico. Repito, dice, solo en Israel y en ningún otro lugar existe el mandato de recordar como imperativo religioso de todo un pueblo. Porque las civilizaciones comienzan a morir cuando olvidan. Y a Israel le fue ordenado no olvidar nunca. Así que también hay un estudioso norteamericano que escribió, la civilización pende suspendida, de generación en generación, del hilo de telaraña de la memoria. Si solo una pareja de madres y padres fracasa en transmitir a sus hijos lo que aprendieron de sus respectivos padres, la gran cadena de conocimiento y de sabiduría se corta. Si los guardianes del conocimiento humano tropiezan, aunque sea solo una vez, en su caída se colapsa todo el edificio de conocimiento y comprensión. Porque la política de la sociedad libre depende precisamente de la transmisión de la memoria. Y esa fue la visión de Moshe y nos habla a nosotros hoy como entonces.
con toda esta fuerza, poderosa e intacta. Shona habo bnei bnei khoirin ashato ho shona habo yaro di isru la shato aldi shona habo bnei bnei khoirin bam bam ashato aldi oh yo yo aldi shona habo bnei bnei khoirin oh ashato aldi oh yo aldi shona habo bnei bnei khoiri no shona habo yaro dis no way shona habo bnei khoiri shona habo yaro dis no way shona habo bnei khoiri bum bum mashato avdin oh yo avdin de shona habo bnei bnei khoiri mashato avdin oh yo shona habo bnei bnei khoiri bnei bnei khoiri oh ashto avdi oh yo avdi shona habo bnei bnei khoiri no shona habo yaro dis no way shona habo bnei khoiri shona habo yaro dis no way shona habo bnei khoiri bam bam ashto avdi no yo avdi shona habo bnei bnei khoiri ashto avdi no yo avdi shona habo bnei bnei khoiri bnei khoiri
Siempre cuando hablamos del encuentro entre los seres humanos, siempre decimos que hay que saber escuchar. Hay una palabra en el hebreo que es Shema, y es una palabra clave en el libro de Devarim, que quiere decir palabras, donde aparece muchísimas veces. Pues sabes que esta palabra Shema es una de las palabras claves de todo el judaísmo. Incluso es fundamental cuando en un párrafo del rezo que llamamos Shema, y decimos Shema Israel, escucha. Pero la verdad que Shema es una palabra que significa muchas cosas. Significa oír, significa escuchar, prestar atención, comprender, internalizar y responder. Y es lo más cercano al verbo que en el hebreo bíblico significa obedecer. En el nivel elemental, la Shema representa el aspecto del judaísmo que en su época era el más radical. ¿Qué quiere decir? Porque cuando decimos Shema, escucha. ¿Qué quiere decir? Que Dios no puede ser visto, solamente puede ser oído. Y Moshe advierte insistentemente acerca de fabricar o adorar cualquier representación física de lo divino. Y Moshe le recuerda insistentemente al pueblo que en el monte Sinaí el Señor les habló desde el fuego. Y ustedes han escuchado el sonido de las palabras, pero no vieron ninguna forma. Había solo una voz. Incluso cuando Moshe habla de ver, en realidad se refiere a escuchar. Cuando hay en la parashá, cuando vamos a ver y estudiar, cuando dice re, dice mira, estoy poniendo frente a ti una bendición y una maldición. La bendición si escuchás los preceptos del Señor que hoy te estoy dando, y la maldición si no escuchás los preceptos del Señor. Claro, esto es algo revolucionario, es una perspectiva. Entonces, el judaísmo es más una cultura del oído que una cultura del mirar o que una cultura del ojo. El Talmud babilónico, por ejemplo, utiliza la metáfora de la audición consistentemente. Cuando alguien se propone una prueba, dice ven y escucha. Cuando uno no está de acuerdo con una postura, dice no pudo escucharlo. En realidad, en la cultura occidental, entender es una forma de ver. Pero en la cultura judía es una forma de escuchar. Lo que Moshe nos está diciendo en todo este libro de Devarim es que el Creador no pretende de nosotros una obediencia ciega. Incluso podemos decir casi que en el hebreo bíblico no existe la palabra obediencia en este pueblo de 613 preceptos. Y esto es impactante, porque incluso el hebreo moderno pide prestado del arameo el verbo letzayet. Él quiere que escuchemos, pero no solo con nuestros oídos, sino con los recursos profundos de nuestra mente. Porque si Dios hubiera buscado simplemente la obediencia, podía haber creado robots, no seres humanos con voluntad propia. Realmente si hubiera demandado obediencia, estaría muy contento rodeado de ángeles, porque constantemente los ángeles le cantan loas al Creador y siempre, pero siempre obedecen su deseo. Pero cuando Dios crea a los seres humanos a su imagen, ¿qué estaba creando? Estaba creando la otredad y el puente entre yo y el otro. Y el puente entre yo y el otro es la conversación, que es hablar y escuchar. Porque cuando hablamos les decimos a los otros quién y qué somos. Pero cuando escuchamos, permitimos que los otros nos digan quiénes son. Y esto es totalmente revelador. Y si no somos capaces de escuchar a otras personas, ciertamente no lo vamos a hacer para oír al Creador, cuya otredad no es relativa, sino es absoluta. Y ahí reside la urgencia de Moshe en el énfasis de esta parashá de la semana. Cuando dice, si en realidad observas los preceptos que hoy te digo, amar al Señor,
etc., y venerarlo con tu corazón y tu alma. En realidad, una lectura más contundente sería si escuchas. Digo, si escuchas verdaderamente. Uno casi puede imaginar a los israelitas diciéndole a Moshe, bueno, suficiente, ya te escuchamos. Y Moshe contestando, bueno, no es así, ustedes no parecen darse cuenta de lo que aquí está ocurriendo. El creador de todo el universo está mostrando un interés personal en vuestro destino y bienestar, en el de ustedes, que son la más pequeña de todas las naciones y de ninguna manera la nación más virtuosa. ¿Tienen idea lo que esto significa? Y quizás no la tenemos. Porque escuchar a otro ser humano, ni hablemos a Dios, es el acto de abrir nuestra mente a otra mente radicalmente distinta a la nuestra. Que claro, esto exige coraje. Escuchar es hacer que uno sea más vulnerable. Porque mis certezas pueden incluso tambalear por entrar en la mente de otro que piensa el mundo de una manera totalmente diferente a la mía. Pero esto precisamente es esencial en nuestra humanidad, porque es el antídoto del narcisismo. ¿Y el narcisismo qué es? Es creer que somos el centro del universo. Y también es el antídoto del pensamiento fundamentalista. Porque escuchar es un acto profundamente espiritual. Claro, puede ser penoso. Es cómodo no tener que escuchar, no ser desafiado. Y claro, como decimos ahora, no salir de la zona de confort. Pero es la gente que no es como nosotros lo que nos permite crecer. Y de ahí esta idea transformadora de vida. Escuchar es uno de los más grandes tributos que nosotros los seres humanos podemos otorgar a otro ser humano. Ser escuchado, ser oído, es saber que alguien me toma en serio, es un acto de redención. Es un acto de redención. Escuchar y escuchar de verdad. Y las divisiones en el mundo judío no se resolverían hasta comprender la profunda verdad espiritual del desafío de Moshe, cuando dice, si escuchas, y quiero decir, si escuchas de verdad. אשריכם ישראל, אומר, אומר, אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, אומר, אומר, אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, אומר, 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 אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל.
Es muy importante estar agradecidos porque la gratitud es una fuerza enorme. Y se hicieron muchos estudios, incluso en personas durante muchos años en otros países. Y los estudios a través de los años demostraron que cuanto mayor era la cantidad de emociones positivas que tenía una persona en su vida, ya sea alegría, gratitud, felicidad, amor y esperanza, mayor era la probabilidad de que estuvieran viviendo más años que otras personas que no tenían estos sentimientos positivos. Y esto lo demostraron varias investigaciones. Y lo que la medicina entiende ahora acerca de los individuos lo sabía incluso Moshe acerca de las naciones, que es la gratitud. Y precisamente la gratitud, por ejemplo, no fue la virtud más observada por el pueblo durante la travesía en el desierto. Claro, el pueblo judío se quejó por la falta de comida, bebida, por el maná, por la falta de carne, etcétera, etcétera. Careció de gratitud durante los tiempos difíciles. Por eso Moshe advirtió: cuando hayas comido hasta saciarte y hayas construido hermosas casas para vivir en ellas, no te exaltes olvidando al Creador, porque Él, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, fue el que te sacó de la esclavitud. Y no digas que el poder humano y la fuerza de tu mano te generaron esta riqueza. Entonces, Moshe incluso advirtió que el pueblo olvide cómo se llega a la tierra, cómo el peligro que entraña olvidar las promesas. Y esta es una idea revolucionaria. Y esta idea fue grabada en el alma del pueblo. Absolutamente. Y esto es absolutamente importante. Incluso por eso hay que recordar y tener gratitud. Y recordar eventos que merecen nuestro agradecimiento. Nos permite superar situaciones penosas. A veces como ser un duelo o la pérdida de otras cosas. Yo digo que a veces el rezo judío es un seminario continuo de gratitud. Cuando damos bendiciones del amanecer, que es el Birkot HaShahar, que se pronuncian al amanecer de cada día, y esto es una letanía de agradecimientos por la vida misma. El cuerpo humano, el mundo físico, la tierra que nos sostiene y los ojos que nos permiten verla. ¿Y qué decimos cada mañana? Modé Ani, yo te agradezco. O sea, indica que comenzamos cada día diciendo gracias. Y la gratitud es una característica fascinante precisamente en la amidá, es la parte del rezo que hacemos. Dar las gracias, decimos, damos gracias a ti. Porque parte de la esencia de la gratitud consiste en reconocer que no somos los únicos autores de lo que es bueno en nuestra vida. El egoísta es desagradecido porque no quiere reconocer su deuda con otros. Y la gratitud es ese reconocimiento. Creo que fue la Rochefoucauld que lo expresó de una manera muy fuerte. Dice que el orgullo se niega a la deuda. La egolatría niega el pago. El agradecimiento tiene una conexión íntima ¿con qué? Con la humildad. Reconoce que lo que somos y lo que tenemos se debe a otros, y sobre todo al Creador. Creo que otro tratadista había dicho que aquellos que son incapaces de agradecer viven en vano, porque nunca pueden estar satisfechos, plenos o alegres. Y es personas que no viven, y son personas que no viven. La verdad que no es necesario ser religioso para ser agradecido. Hay algo de la creencia en Dios como creador del universo, como modelador de la historia y autor de las leyes de la vida, que conduce y facilita nuestra gratitud, porque es difícil estar agradecido a un universo que entró en existencia sin ningún motivo y es ciego a nosotros y a nuestro destino. Y es precisamente nuestra fe en un Dios personal lo que da fuerza y foco a nuestra gratitud. En Estados Unidos, por ejemplo, podemos ver perfectamente, que estamos, hay un día que ellos llaman el Día de Acción de Gracias y agradecen al benefactor que vive en las alturas. Qué importante dar gracias para las naciones, para los individuos, porque dar las gracias nos protege del resentimiento
y de la arrogancia del poder. Nos recuerda cuán dependientes somos de otros y de la fuerza mayor que nosotros. Porque dar las gracias es esencial para la alegría y esencial para la salud. Bueno, el programa ya está llegando a su fin. Les agradezco enormemente por estar acompañándome. Les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Alberto Ruscolequer se despide, deseándoles Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.